que si bien los partidos son entes de interés público, que si bien los partidos están para organizar a los ciudadanos y conducirlos en la participación política, que si bien los partidos compiten políticamente en las elecciones, que si bien los partidos hablan y publicitan en todos los medios su ideología política, en muchos casos realmente representan intereses particulares, intereses individuales, intereses económicos. Hemos estado hablando de la necesidad de diferenciar entre lo privado, lo social y lo político, lo público y lo político. Quisiera poner dos ejemplos para ver si me puedo explicar. Miren, los sindicatos o los partidos, sobre todo en México, pero es una regla generalizada de toda organización, tienden a consolidar a sus dirigencias de manera que se congelan y se petrifican. Mitchell le llamó la ley del hierro de las oligarquías. Es decir, en toda organización social, los dirigentes tienden a perpetuarse en el poder y al hacerlo impiden la circulación de sangre nueva en el organismo, de tal suerte que se va anquilosando, se va chupando, se va acabando y termina siendo no una organización activa, cambiante, pujante, sino una red de intereses que subordina a militantes, a sindicalizados, a causas políticas, a ideas, a propósitos. En el caso de los partidos políticos en México, además, se han convertido en fines en sí mismo y no en un vehículo, en un instrumento para organizar y conducir la participación política de los ciudadanos en la cosa pública, por dos razones. Por un lado, porque tienen el control y el poder de las candidaturas. Y en México, a menos de que te quieras arriesgar a una candidatura independiente, que los partidos las hicieron imposibles por los requisitos que exigen, pues si quieres ser, pregúntenle a Xochitl, candidata ciudadana, pues tienes que plegarte a esos partidos o al partido con el que te arregles. Pero la otra es de que los partidos políticos, siendo entes de interés público, reciben recursos públicos, un financiamiento público que es muy cuantioso. Así que mantener el vehículo, no nada más para el control de las candidaturas, sino para el control de los recursos, se convierte en una verdadera causa de vida o muerte para estas dirigencias que se han perpetrado en los partidos políticos. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien los partidos son entes de interés público, que si bien los partidos están para organizar a los ciudadanos y conducirlos en la participación política, que si bien los partidos compiten políticamente en las elecciones, que si bien los partidos hablan y publicitan en todos los medios su ideología política, en muchos casos realmente representan intereses particulares, intereses individuales, intereses económicos. Es un ejemplo que pongo para decir, espérenme, hay un gran desdoro de la política, pero resulta que muchos comportamientos que nosotros señalamos como malos en la política no son verdaderamente políticos porque responden a otros resortes, como es el caso de esta dinámica del sistema de partidos que tendremos que revisar en algún momento. Déjenme poner otro ejemplo, muy brevemente. Decía Arendt que uno de los grandes riesgos de la política son las causas sociales. Si uno lee esto así en seco, dice, "Ah, caray, pues esta mujer está loca, quién sabe qué se fumó". Pero luego explica Arendt y señala un punto que es neurálgico y muy delicado. Lo voy a poner de la siguiente manera.
Puede ser que haya una organización de la sociedad civil con una causa legítima, con un asunto grave, importante que requiere su atención y que la propia organización también es legítima y está en su derecho de pugnar por su causa. El problema es cuando esta organización social y su causa social quiere imponerse sobre otras causas y otras organizaciones. Vamos a empezar con un ejemplo. Esta organización tiene la misma causa que otras organizaciones. Persiguen lo mismo, nada más que son diferentes organizaciones de la sociedad civil. Y resulta que esta quiere imponer no nada más su causa desde su punto de vista, sino su organización. Y se pelea y excluye a las demás organizaciones que comparten la misma causa. Lo peor además es cuando esta organización y su causa se quiere imponer a otras organizaciones y otras causas que no tienen absolutamente nada que ver con la suya, que quizás tenga algún contacto, alguna relación, pero estas organizaciones llegan e imponen su parecer, su discurso, a veces hasta su lenguaje y su acción. Y aquí nada más mis chicharrones truenan. En este caso, un interés social legítimo y una organización social legítima se imponen al parecer político, plural, contradictorio de la sociedad en su conjunto. Y ahí es cuando dice Arendt, no puede imponerse el parecer de uno o de algunos sobre el parecer y la pluralidad de todos. Por eso habrá que tener mucho cuidado porque puede haber intereses sociales legítimos, pero que no necesariamente permitan la convivencia de todas las causas y de todos los intereses, que es lo que hace precisamente a la política. Tratemos de arribar a alguna conclusión. Primero, la política en el mundo vive una crisis muy profunda. En México, esa crisis es aún más profunda y viene de un deterioro y de una descomposición de lo político de hace muchas décadas. Pero adicionalmente se enriquece y salpimenta con comportamientos y confusiones de cosas que no son necesariamente políticas. Hay acciones, discursos, posturas, apariencias políticas, e inclusive gente que vive de la política y que se ostenta como política, pero que en el fondo no lo son y además niegan en sí mismos la política. Pero la única manera de defender la política de esta crisis es de que los ciudadanos entendamos a diferenciar entre lo privado, entre lo público y social y lo político, porque le hemos cargado todas las culpas a lo político, que tiene muchas, pero que no todas son necesariamente de ella, sino de comportamientos que obedecen a resortes privados, públicos y sociales.